No mucho. Sí, Pero bueno, yo sí que lo veo. pero no, si no me está jodiendo, pues A lo mejor. Bueno, pues voy a empezar la parte correspondiente a la literatura. Y acerca de la literatura del siglo XIX, pues vamos a ver, digamos, tres grandes estilos. Aunque de todas maneras no se prolonga todavía en los primeros años del siglo XX y el primero de ellos había surgido ya en el siglo XVIII. Bueno, el romanticismo literario había aparecido ya en los últimos años del siglo anterior. Serían los llamados prerrománticos, aunque de todas maneras, en el caso de los autores alemanes vinculados al movimiento llamado Sturm und Drang, se les viene a considerar ya plenamente románticos. De ellos, pues cabe destacar la figura de Goethe, el cual, pues además, digamos que escribe la primera obra, digamos, plenamente romántica, que es Werther. En este caso, pues parece la figura de héroe romántico, de personas pues, con unos sentimientos desatados, sufren enormemente por ellos y que le llevan pues, finalmente a la muerte, al suicidio. Bueno, a inicios del siglo XIX, por tanto, destaca el romanticismo. ¿Y qué es lo que caracteriza a los románticos? Bueno, nosotros tenemos una percepción, digamos, distinta, un tanto distorsionada de qué es lo romántico. Lo asociamos más a lo amoroso, a lo sentimental. Y en cierto modo, digamos, que viene a ser algo digamos, demasiado simple. No quiere decir que los románticos no hablaran sobre el amor, pero sobre todo lo que van a buscar es cómo representar, digamos, esos sentimientos que están, digamos, tan exaltados. Porque claro, el amor entendido como algo romántico para estos autores no es algo pues propio de las obras de temática amorosa de siglos anteriores. Porque claro, para un autor del siglo XVIII, ¿en qué es lo que van a pensar? Pues en un amor, digamos, un amor triunfal. Como digamos, pues los amantes finalmente se encuentran. Pero para los románticos, ¿qué va a ser más exaltado, más desesperado? Pues un amor, digamos, imposible, que tiene todo tipo de barreras, incluso la muerte. Porque no hay más que pensar, pues, por ejemplo, en el caso de Cumbres Borrascosas. Bueno, a esa exaltación de los sentimientos también hay un gusto por la representación de lo sublime.
descrito por estos autores o reflejado en las pinturas de los autores de la época, ¿en qué estamos pensando? En una mar agitada, en un tiempo de tormenta, en la que, digamos, las fuerzas de la naturaleza se desatan. Luego también, pues acerca de lo sublime, también estaría relacionado con la belleza. A la hora, pues, por ejemplo, de observar ruinas que evocan un pasado. Y es que va a haber un gusto por lo onírico y visionario. Los mundos de ultratumba, los sueños, los lugares lúgubres, los ambientes misteriosos. Al fin y al cabo, pues los autores románticos, ¿qué van a escribir también? Lo que se denominan como novelas góticas, es decir, novelas de terror, con ambientes un tanto siniestros. Hay que pensar, pues, por ejemplo, más que, tomando el caso, pues una de las obras de Edgar Allan Poe, La caída de la casa de Usher. Y cuando ambienta uno de sus cuentos en España, si no recuerdo mal, en Toledo, pues ¿en qué va a estar pensando? En las torturas de la Inquisición. No va a estar pensando, pues en fin, pues como Washington Irving en sus cuentos de la Alhambra, pues en la España romántica, que más bien pues sería la Andalucía de los salteadores de caminos, de la música flamenca, con las guitarras, etcétera, etcétera. Encontrando, pues, un edificio para él tan evocador por su abandono y de un pasado, digamos, tanto pintoresco como evocador, que era la Alhambra, que por aquel entonces estaba en un estado de abandono. Bueno, ya que también va a haber un gusto por lo exótico y evocador. Porque claro, para los románticos, que tratan, digamos, de escapar de la realidad de su época, pero también, digamos, que estaban cansados de tantas referencias a la antigüedad clásica por parte de los ilustrados y de los autores neoclásicos. Pues ¿en qué van a pensar? Pues en sociedades, digamos, más exóticas, como pudiera ser el mundo orientalizante, lo islámico. Así, por ejemplo, pues a los ingleses que les podía parecer más pintoresco, lo que podían encontrarse en la India o lo que podían ver por Londres. Evidentemente lo primero. Luego también, en cuanto al pasado, pues ¿qué les va a parecer más llamativo, más imaginativo? Pues aquella época que había sido denostada por los humanistas del Renacimiento y los ilustrados del neoclasicismo, que era la Edad Media. A su vez, ese pasado evocador también va a tener reflejo con la defensa del individualismo. Cuando pensamos en las obras románticas, en muchas ocasiones estamos pensando en el héroe romántico, alguien con unas pasiones, digamos, desatadas, que
para todos, ya sea para luchar por un amor imposible, como en el caso de Jenai, el ejemplo, digamos, de heroína romántica por excelencia en la literatura inglesa, o, digamos, luchando contra lo imposible, incluso contra Dios mismo, como el doctor Frankenstein. Así que aparece, digamos, esa figura del héroe o la heroína romántica. Bueno, ¿cuáles autores, digamos, vienen a destacar? Bueno, en el caso de Estados Unidos, aunque también había que hablar de autores postrománticos, es decir, ya propio de la segunda mitad del siglo XIX, nos encontramos con esos cuatro. Washington Irving, que también, digamos, se interesa por las leyendas populares, al tiempo que se interesa por la temática de terror, en el caso de su obra La leyenda de Sleepy Hollow. Como prosista también destaca Edgar Allan Poe, y sobre todo a la hora de escribir cuentos. Él, digamos que es representante de esa llamada literatura gótica, en la que se representan ambientes siniestros y misteriosos, pero claro, su obra, que curiosamente pues también va a inspirar a autores del siglo XX, al recurrir al narrador omnisciente, que al mismo tiempo refleja sus pensamientos más profundos, entre ellos pues la propia angustia vital, pues se va a anteceder también al desarrollo de determinados géneros, como en el caso de la novela de terror, también el género fantástico, e incluso también las novelas de detectives. En el caso de su relato, el corazón del autor, pues viene a combinar, digamos, las dos cosas. Ya acerca de la poesía, pues cabe señalar a dos figuras destacadas. Por un lado, la poetisa Emily Dickinson, que tenéis ahí en ese logotipo, y a Walt Whitman. En el Reino Unido, ¿con quiénes nos vamos a encontrar? Bueno, pues con un autor, digamos, casi de leyenda, el poeta Lord Byron. Lord Byron, pues que en su biografía, pues además, digamos que hay una, digamos, consonancia con su literatura, porque digamos que fue el primero, digamos que cultivó una imagen pues un tanto extravagante ante la opinión pública, y por tanto pues buscaba vincular su vida con su obra. Hay que recordar pues que él falleció en Grecia durante la guerra de independencia contra el Imperio Turco. Fue un entusiasta de la causa y se dirigió allí, falleciendo pues, no mucho tiempo después por enfermedad. Y de todos modos, pues como combatiente no podría, digamos, valer mucho, porque si no recuerdo mal estaba cojo. Además, pues aquí le veis, de todos modos, pues
Le veis en este retrato con esta pose pues entre elegante y extravagante, portando pues estas vestimentas orientales y llevando una suerte de turbante. Ahí está, era muy joven, muy joven. Sí, falleció joven. También como poetas, cabe destacar a Shelley, cuya fama pues, ha sido empequeñecida en parte por la de su mujer y, sobre todo, John Keats, como es el gran poeta romántico inglés del siglo XIX. También fue poeta Sir Walter Scott, pero debido a la fama, sobre todo de Lord Byron, y buscando pues, mayor reconocimiento, pues emprendió una carrera como prosista, cultivando sobre todo la novela histórica, pues, vinculada digamos, a esa temática romántica. Tanto en el caso de Ivanhoe Poe, en este caso pues, ambientada en la Edad Media, en tiempos de Robin Hood y de los reyes de Carlos Corazón de León y Juan sin Tierra, y luego por otro lado Rob Roy, ambientada eso sí en el siglo XVIII y evidentemente pues, su argumento está íntimamente ligado pues, a la ideología nacionalista presente, sí, también cabe recordarlo, a la Escocia de la época. Bueno, luego ya, aparte de Scott, van a destacar tres autoras literarias en el campo de la novela. Por un lado, Charlotte Brontë, autora de Jane Eyre, y Emily Brontë, autora a su vez de Cumbres Borrascosas. Y luego ya en tercer lugar, pues nos encontramos con Mary Shelley. Mary Shelley era la mujer evidentemente de Percy Shelley. También cultivó la poesía, pero evidentemente pues, la obra que le va a dar la fama universal va a ser Frankenstein o el moderno Prometeo. Bueno, ¿por qué realizó dicha obra? Bueno, pues hay que señalar que por aquel entonces, pues los miembros, digamos, de un círculo de autores románticos estaban, digamos, pasando pues, un largo invierno provocado por literalmente la explosión de un volcán en Indonesia. La erupción del volcán en la isla de Krakatoa, que literalmente provocó la explosión de la isla, generó pues literalmente un invierno continuado en todo el mundo y desde luego que también en Europa. Ante esa situación, pues reunidos pues todos estos miembros de ese círculo de autores, incluyendo pues al propio Lord Byron y a Percy y Mary Shelley, pues en una de esas noches se comprometieron cada uno de ellos a realizar un breve relato, lo más terrorífico posible. Mary Shelley, en cierto modo, pues debido a que ella no había podido tener hijos, realiza un cuento
que posteriormente, digamos, va a ampliar y convertir en una novela, que va a ser evidentemente su obra más célebre y que incluso pues en la actualidad pues forma parte del imaginario colectivo, aunque un tanto deformada por las películas que se han realizado en base a su novela. En el caso de Francia, nos vamos a encontrar con autores que curiosamente van a cultivar el ensayo, como Chateaubriand. Chateaubriand fue político, diplomático, curiosamente también gastrónomo y escritor. Y como autor, su obra más importante, curiosamente, va a ser un ensayo, El genio del cristianismo. Como poetisa, va a destacar George Sand. George Sand, en realidad, evidentemente, era un seudónimo que ella empleaba pues, para que sus obras fueran publicadas. Antes, de todas maneras, pues era más que de sobra conocido que ella era una mujer. También, de todas maneras, escribió textos autobiográficos, como el de Un invierno en Mallorca, relatando pues, también pues, sus experiencias en la isla y su amistad con Frédéric Chopin. Hay que tener en cuenta de que, curiosamente, en aquel momento, digamos que los tres románticos más conocidos o más populares formaban una amistad común, que era el pianista Chopin, la escritora George Sand y el pintor Delacroix. Bueno, como novelista también cabe mencionar a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, padre. Bueno, entre sus obras, pues cabe citar a Los Tres Mosqueteros y una serie de novelas que también escribe a continuación, como secuelas, y El Conde de Montecristo, que en cierto modo pues, es un reflejo de sus propias circunstancias vitales. Su padre, que había sido general de Napoleón, había sido defenestrado, había caído en desgracia, y la manera, digamos, de reivindicar su figura y rehabilitarle fue a través de la literatura. Al fin y al cabo, pues, lo que narra es cómo un hombre, pues, siendo traicionado por su mejor amigo, pierde todo aquello que tiene. Acaba en prisión y de paso, pues, su amigo le quita la mujer. Así que empieza a urdir su venganza, escapando del presidio, haciendo fortuna, digamos, de una manera un tanto rocambolesca, y planeando su venganza con una identidad falsa, de ahí el nombre de la obra, El Conde de Montecristo. Y luego ya, en último lugar, pues la figura más destacada de la literatura romántica francesa va a ser Victor Hugo. Bueno, Victor Hugo pues tiene una obra amplísima, aborda todo tipo de géneros, cultivó la poesía, cultivó también en la dramaturgia, cultivó la novela, y entre sus obras pues cabe citar, en cuanto a sus obras de teatro, Hernani, que constituyó un gran escándalo en la época. Bueno, por aquel entonces seguían en vigor los principios propios de la Academia Francesa y, por tanto, las obras de teatro se ajustaban a las normas propias del clasicismo francés.
¿Qué era lo que establecían esas normas? Pues que tenía que existir la triple unidad. La triple unidad de acción, de escena y de tiempo. Sin embargo, Víctor Hugo, en Hernán y Bueno del Castellano, se lo salta la torera. Vulnera esas tres normas y eso constituye un escándalo. Aparte de la propia temática, pues esto hace que en la llamada batalla de Hernani se enfrenten literalmente en el teatro los partidarios del autor con sus detractores, como si fuera pues literalmente un enfrentamiento entre hooligans o ultras de equipos de fútbol. Luego, por otro lado, como novelista, pues dentro de su urgente producción cabe citar dos obras: Nuestra Señora de París, ambientada pues en la Edad Media, y Los Miserables, que ambienta por el contrario en una época contemporánea y donde pues denuncia la opresión de los más desfavorecidos, aunque de todas maneras pues lo plantea desde la óptica de un drama romántico, haciendo también visibles pues sus simpatías liberales. Y de todas maneras pues veis una ilustración muy conocida, un grabado pues, que representa una de las escenas de la novela, sin duda pues, la más popular de todas ellas. Se ha adaptado pues, en varias ocasiones al cine, a la televisión, incluso al teatro musical. Bueno, y en España. Bueno, pues la influencia romántica es tardía, incluso los autores románticos eran mal vistos porque estaban vinculados al liberalismo. Todo lo que llegase de fuera era identificado como liberal, como afrancesado. Así que digamos que la popularización del romanticismo en la literatura es un tanto tardía en comparación con otros lugares. Va a haber autores prerrománticos, eso sí, pues en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX, pero digamos que su eclosión va a ser, digamos, tardía. Bueno, ¿cuáles son los autores más destacados dentro de la literatura romántica española? Bueno, pues de todas maneras hay que distinguir dos etapas. Esa etapa, digamos, inicial correspondiente a la primera mitad del siglo XIX y otra segunda que podríamos considerar como posrománticos o un segundo romanticismo, ya de la segunda mitad del siglo. Bueno, en primer lugar, habría que citar a José de Espronceda. Bueno, Espronceda pues no solo fue un autor destacadísimo dentro de la literatura romántica española, sino que también, digamos que su figura estuvo vinculada también a esos avatares pues propios de alguien que formase parte de una obra literaria, de un autor romántico, pues al fin y al cabo pues con los diferentes avatares amorosos que tuvo a lo largo de su vida, pero también estuvo vinculado políticamente al liberalismo. Luego además pues murió relativamente joven y curiosamente pues su enfermedad, digamos, vino a coincidir con su consagración literaria y también pues con el inicio de su relevancia como político. Bueno, si Espronceda muere joven, pues Larra también lo va a hacer, aunque en su caso, pues debido también pues, a un desengaño amoroso, pues se cometió un acto de suicidio.
literalmente, pues pegó un disparo en la cabeza, curiosamente delante de un espejo, no sé si querría ver la cara que ponía. En fin. El caso es que de todos modos Larra, aunque realiza una obra literaria vinculada pues, a la temática y el estilo romántico, por lo que ha sido más conocido es, en primer lugar, por ser el primer escritor verdaderamente profesional. Él trabajó en la emergente prensa de la época y escribió artículos donde realizaba sátiras sociales, que al fin y al cabo pues han venido pues en cierto modo por un lado a realizar una obra literaria costumbrista dentro de la temática propia del romanticismo español, pero por otro lado también ejerció la sátira como medio para ejercitar la crítica social, hasta cierto punto antecediéndose a los autores realistas, pero también a autores que luego con posterioridad escribieron en la prensa satírica española, siglo XIX y también del XX. Bueno, entre otras cosas, pues, a Larra se le conoce, pues, por ejemplo, la sátira más despiadada que se conoce sobre los funcionarios. El famoso Volvamos de mañana. Carolina Coronado también es de esta época, ¿no? Carolina Coronado también es de esta época. Creo que sí. Pero bueno, ya menos trascendente. Que en el caso de su figura. Bueno, otros autores. Pues Cecilia Boll de Faber, más conocida como Fernán Caballero, el seudónimo con el que firmaba sus obras para poderlas publicar. Al contrario que otros pensadores románticos, ella era de ideas conservadoras y tradicionalistas, aunque de todas maneras lo que realizó fue fundamentalmente obra costumbrista ambientada en ambientes rurales, en el caso de la gaviota. En el campo de la poesía, además de Espronceda, aunque ya más tardíamente, destacan dos autores, con una poesía más intimista propia del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX. Por un lado, Augusto Adolfo Becker, él, de todas maneras, aunque también realiza obras ambientadas en esos ambientes lúgubres y misteriosos, más bien oníricos, que vendrían, digamos, a denominarse como góticos, también realiza, digamos, obras intimistas, expresando sus sentimientos y donde está presente la crítica amorosa y la nostalgia. Vale. El autor de versos tales como volverán las oscuras golondrinas a jugar con sus nidos a colgar. Y luego, por otro lado, Rosalía de Castro. Rosalía de Castro realiza una obra poética intimista, reflejo de sus sentimientos, especialmente de la nostalgia o murriña que tiene cuando ella abandona su Galicia natal. Pero por otro lado también es la responsable de la revitalización de la literatura gallega, en ese fenómeno de la rehabilitación de las lenguas y tradiciones regionales que por influencia del nacionalismo empiezan a desarrollarse en España. Por un lado en Galicia y por otro lado y sobre todo en Cataluña. Ya más tardíamente la literatura vasca, digamos, que se
se desarrollará, digamos, plenamente. De entre sus obras, pues evidentemente la más conocida de todas ellas es Follas Novas. Aquella pues, donde se recoge su célebre Adiós, Verdes Prados, tal. Y bueno, pues ahí la tenéis, digamos, retratada de un modo, pues de todos modos más idealizado que su retrato fotográfico, digamos, que es más popular y que estaba presente pues, en su momento en los billetes del curso legal, porque estaba en circulación a pesca. Bueno, ahí ya tenéis, pues de todos modos, los retratos de Espronceda, de Larra, Gustavo Adolfo Becker, que en su caso el retrato fue pintado por su hermano Valeriano, y Rosalía de Castro. Y de todas maneras, pues vuelvo a este lienzo de Antonio María Esquivel, donde aparece una lectura de versos y textos en un salón de un palacio madrileño, donde aparecen diferentes autores de la época y personalidades políticas dentro de ese ambiente del romanticismo español de aquel entonces. Bueno, pues aquí aparecen diferentes autores, como por ejemplo Martínez de la Rosa. Martínez de la Rosa fue un político de la época, llegó a ser incluso primer ministro, si no recuerdo mal, durante el reinado de Isabel II, también ocupó cargos públicos durante la regencia, ejerció también labores diplomáticas, pero también fue poeta. Luego aquí, retratado, porque evidentemente ya había fallecido, tenéis a Espronceda. Y luego aquí en el centro, pues, ¿quién está? Gustavo. No. Este es Zorrilla. Anda. Bueno, como dramaturgos, pues sobresalen dos. Por un lado, el Duque de Rivas, el autor de Don Álvaro con la fuerza del Sino. Y que en cierto modo pues ejemplifica con su obra pues al héroe romántico, digamos por excelencia dentro de la literatura romántica española, aunque de todas maneras, ¿cuál sería el personaje romántico más conocido entre los autores del siglo XIX? Más allá del estudiante de Salamanca o Don Álvaro, pues sería el Don Juan Tenorio de Zorrilla. Bueno, de todas maneras no era un personaje que él se inventase, sino que ya formaba parte, digamos, de la tradición literaria. Pero él, digamos que va a revisitar el personaje y va a convertirlo, digamos, en un héroe romántico. ¿Por qué? Bueno, pues Don Juan era una figura que servía a diferentes autores, como por ejemplo el francés Molière, para llevar a cabo una sátira moral. Es decir, que alguien, pues digamos, inmoral, que lo que viene a decir es que, bueno, pues yo cometo todo tipo de engaños, burlas y tropelías, que, pues tal, como a saber cuando me muero, pues ya en su momento ya me arrepentiré, ya haré el acto de contrición. Pero fallece, pues, antes de lo esperado, con lo cual, pues, acaba recibiendo, digamos, el castigo a la condenación eterna. Pero en el caso del Tenorio de Zorrilla, ¿qué es lo que pasa? Pues que él se redime por amor. Al mismo tiempo, en el caso de esta obra, nos vamos a encontrar con otros aspectos. Aparte de, digamos, de la evocación del pasado, pues la obra se ambienta en el siglo XVI, pues también
representa ambientes oníricos y de pesadilla, como el que aparece en la última parte de la obra. Bueno, mediado del siglo XIX empieza a existir un cansancio con las formas y la temática del romanticismo, y van a surgir autores que van a realizar una obra, digamos, contrapuesta. Consideran que los románticos son demasiado fantasiosos y que las obras pues, se tienen que ajustar o ambientar en la realidad. Así que en mediados del siglo XIX aparece el realismo. ¿Y por qué viene a estar caracterizado? Pues por un lado, por una sencillez formal. De hecho, pues la obra en prosa es la que va a destacar en el realismo. Los poetas, digamos, van a seguir siendo románticos. Pero en el caso de la novela, pues se van a adoptar pues, fórmulas, digamos, más sencillas en cuanto al lenguaje, ambientadas en la realidad cotidiana. Así que claro, los realistas, ¿qué es lo que van a representar? Pues los ambientes de la burguesía de la época o aquellos ambientes en los que se mueven las clases populares, tratando, digamos, de explicar, digamos, cómo reaccionan, digamos, los personajes con mesura o obedeciendo a unas razones determinadas. No hay una exaltación de los sentimientos, un apasionamiento desbordado, porque según los realistas eso no sucede en la realidad así como así. Es decir, pues muertes repentinas, asesinatos, suicidios, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de ese apego a la realidad cotidiana, también lo que buscan los realistas es saber explicar las razones que mueven a los personajes y su mundo interior, con lo cual va a haber un mayor interés por la plasmación psicológica. Incluso esto pues, va a ser visible en autores que más que realistas son posrománticos. Podría ser el caso de Flaubert, con obras como Madame Bovary, o el caso de Alejandro Dumas, hijo, con La Dama de las Camelias. Bueno, autores destacados.
primer lugar en Francia. Bueno, pues ahí tenéis dos que podrían considerarse como románticos. Flaubert que relativamente, aunque ya por una cuestión más formal que temática, en cierto modo va a servir de puente entre los románticos franceses y los simbolistas. Alejandro Dumas hijo Stendhal Honor de Balzac y un autor que de todos modos me voy a dejar por un momento apartado. En el caso del Reino Unido, pues sobre todo sobresale una figura por encima de todos, sin lugar a la duda, pues el autor más popular de la literatura inglesa, junto con Shakespeare, y digamos que, bueno, ¿por qué no decirlo? Digamos que su bestseller por excelencia, porque ¿quién, digamos, ha podido vender más libros que él a fecha de hoy? Pues, quizá Agatha Christie o la autora de Harry Potter, lo cual digamos que no deja de ser relativamente increíble, mientras que los autores de siglos anteriores pues son considerados como clásicos y sus ventas pues son hasta cierto punto menores. En el caso de Dickens, y sobre todo pues cuando tuvo lugar el bicentenario, pues sus ventas siguen siendo todavía bastante elevadas. ¿Por qué? Bueno, pues por la propia habilidad literaria de Dickens, al cual, pues curiosamente, Pérez Galdós admiraba. Hay que tener en cuenta pues, las propias circunstancias vitales del autor, que vivió la pobreza en su infancia y en su juventud. De todos modos, pues aún así, y sin recibir, digamos, verdaderamente una educación exclusiva, pues consiguió, pues siendo relativamente joven, pues convertirse en un autor literario destacado, recurriendo pues fundamentalmente al folletín, es decir, la entrega por capítulos de la novela que iba siendo publicada periódicamente por fascículos. Eso pues hacía que sus ventas fueran muy elevadas, que incluso llegaran a sectores de la población más populares, y se convirtió pues evidentemente en toda una celebridad. Bueno, el hecho de haber vivido todas esas dificultades personales en su juventud le inspiran en su producción literaria y también le hace inclinarse por los más desfavorecidos, haciendo la crítica social, pero también, digamos, buscando contraponer la bondad del personaje o personajes principales frente a la maldad e incluso violencia de sus antagonistas. Pues no hay más que pensar pues, la que quizás sea su obra más conocida, Oliver Twist, como un niño que tiene que enfrentarse a todo tipo de adversidades, hasta que al final es adoptado por una familia burguesa.
pasa por un orfanato, trabaja literalmente por una miseria en una funeraria, acaba siendo un niño de la calle que comete robos y sufre, digamos, todo tipo de abusos y la violencia. No solo pues de aquellos que forman parte pues, de las actividades delictivas de la época, sino también por parte de las autoridades, a las cuales Dickens también critica. Es señalado, digamos, en muchas ocasiones como alguien sentimental y blando. Bueno, busca la complicidad con el espectador, busca en muchas ocasiones que el final sea feliz o satisfactorio para los lectores. Pero claro, el paisaje, digamos, que deja mientras él va realizando su obra, dentro de, además de esos valores morales y éticos que tenía, es, digamos, bastante duro, porque hace, digamos, un mapa de todas las miserias y inequidades morales, no solo de aquellos que pudieran ser considerados como criminales, sino de aquellos que forman parte, digamos, de la sociedad bien pensante de la época, dentro de la era victoriana en la que él vivía. Bueno, por ello, bueno, también pues junto con otras obras como David Copperfield o Grandes Esperanzas, pues cabe señalar el caso del Cuento de Navidad. Y claro, él puede ser visto como una parábola navideña, alguien que rechaza la Navidad cuando todo el mundo le felicita, cuando todo el mundo pues quiere festejarla, y que es pues alguien malhumorado, iracundo, desagradecido, ruin y avaricioso, como es el caso de Mr. Scrooge. Pero se le aparecen fantasmas que le hacen recapacitar sobre su vida. Pero claro, él de todos modos, ¿qué es lo que hace en realidad? Pues hace una fábula moral, criticando precisamente pues, el individualismo de la sociedad de la época. En una economía de mercado, en lo que prima es el interés personal y no la solidaridad y la amistad con aquellos que te rodean. Digamos, por eso, de todos modos, pues para buscar precisamente pues, esa enseñanza moral, pues Mr. Scrooge lo que tiene finalmente es una catarsis personal. De esos tres fantasmas que dicen que cómo ha sido su pasado, que cómo su presente, es decir, diciéndole cómo son las consecuencias de sus actos, qué es lo que están provocando y cuál va a ser su futuro. Pues el futuro pues, pinta, digamos, que todo muy bien, incluso también su propia muerte. Claro, también se trata de todas sus obras son muy populares, han sido adaptadas al cine, a la televisión, al teatro. En el caso, incluso pues algunas han sido adaptadas a tiempos más modernos, contemporáneos. En el caso del Cuento de Navidad, pues hay una versión que se llama literalmente Los fantasmas atacan al jefe, ambientado en un ejecutivo de la televisión. Sí, pero no sabía de lo que estaba por el Cuento de Navidad. ¿La he visto? Yo lo vi en el cine. Me respeto, pero la vi en el cine. Eso no le impide tampoco a Dickens cultivar pues, otros géneros literarios. Si el Cuento de Navidad pues, lo que realiza es una suerte de fábula con elementos que hasta cierto punto nos pueden recordar a las novelas góticas de los románticos, pues también llega a cultivar la novela histórica. Cabe mencionar el caso de Historia de dos ciudades, ambientadas al mismo tiempo en el Londres y el París de la época de la Revolución Francesa.
Bueno, aquí de todas maneras, pues le veis retratado en este lienzo inconcluso donde se le aparecen en sueños pues sus diferentes personajes literarios. Bueno, en el siglo XIX tiene lugar la edad de oro de las letras rusas y de entre sus autores cabe destacar a 3 autores realistas. En primer lugar, a Tolstoy. Bueno, Tolstoy era un miembro de la nobleza rusa, era terrateniente, también había hecho, aunque brevemente, una carrera militar, pero opta por el camino de la literatura. Pese a su posición social, no deja de criticar la situación en la que se encontraban los campesinos de la época, que vivían en una situación de miseria, mostrando la solidaridad con ellos. También critica a la sociedad de la época e incluso también se plantea cuestiones religiosas. Sus 2 obras más importantes van a ser Guerra y Paz, donde hace pues literalmente un mapa de la Rusia de la época del zar Alejandro I y los inicios del zarato de Nicolás I. Y luego, por otro lado, nos encontramos con Ana Karenina. El argumento, pues en cierto modo, nos puede recordar al de las novelas románticas. Una heroína con unos sentimientos desatados que lucha con todo y contra todos por el amor. Pero de todos modos, Tolstoy lo plantea de manera diferente. Nos encontramos pues con una mujer, con un matrimonio, con sus hijos, y ella pues se enamora de un militar, del conde Vronsky, el cual pues le declara su amor. Esos sentimientos pues hacen que ella pues se vea, digamos, por decirlo de alguna manera, turbada y se enamora también, lo cual genera un escándalo dentro de la sociedad de la época. Pero de todos modos, pues ella, que ve cómo esa parte de la sociedad y cómo su matrimonio se rompe, también ve cómo el conde Vronsky también la abandona. Él decide casarse, lo cual pues a ella la suma en la desesperación, aunque de todas maneras pues en la novela ella no se suicida, sino que cuando se encuentra junto a las vías del tren, pues ella tiene un accidente y acaba arrollada. Así que claro, pues a Tolstoy digamos que le interesa más elaborar una descripción de los ambientes de la época y también atender a la psicología de los personajes, tratando pues de todos modos de analizar, de llevar a cabo un ejercicio de introspección sobre los mismos, al mismo tiempo que lleva a cabo pues una crítica hacia la sociedad de la época. Bueno, en segundo lugar nos encontramos con Dostoyevski. Bueno, los orígenes y las circunstancias vitales de Dostoyevski fueron diferentes. De cierto modo, pues las críticas y las críticas tanto de pensamiento como de obra que llevaba a cabo Tolstoy, en cierto modo se las podía permitir por su posición social. El hecho de pertenecer a la alta nobleza, digamos, le daba una posición de superioridad que le hacían pues, poco más o menos que intocable. Pero en el caso de Dostoyevski, pues nos encontramos con unas circunstancias, digamos, diferentes.
¿Qué es lo que le pasó? Pues él formaba parte de la baja nobleza, en su caso pues de orígenes polacos, habitando en Bielorrusia. Su vida tuvo todo tipo de avatares, llegó a estar encarcelado, sufrió deudas de juego, cayó en el alcoholismo, tenía ataques de epilepsia y tuvo pues también pues problemas de todo tipo, incluyendo los amorosos, crisis de angustia y también religiosas, etcétera, etcétera. Bueno, todos estos avatares que también pues, le condujo incluso al exilio, a vivir fuera de Rusia, malviviendo pues, en muchas ocasiones, pues no impidieron el desarrollo de una obra literaria excepcional en donde sobre todo pues, él se plantea dilemas morales y filosóficos, pero también se interesa por la plasmación de la psicología de los personajes. Entre otras obras suyas, pues cabe destacar Los hermanos Karamazov y sobre todo Crimen y Castigo, esa novela que también viene a ser una suerte de novela de tesis. Al fin y al cabo, pues ¿qué es lo que plantea dicha obra? Pues si es legal y ético matar a una persona despreciable. Y claro, pues el autor del asesinato, pues digamos que se considera a sí mismo alguien que está libre de culpa porque lo que ha hecho ha sido algo bueno para la sociedad. Pero claro, luego las dudas le corroen y también se da cuenta de que claro, su comportamiento no es tan intachable y tan recto como él pensaba realmente. Por lo cual, pues las dudas lo que hacen es atormentarle cada vez más. En ese ejercicio también de introspección psicológica. En cuanto al teatro, pues sobre todo sobresale Chekhov. ¿Qué es lo que va a realizar? Pues fundamentalmente son dramas familiares, en ambientes digamos más reducidos, con un número de personajes limitado, en donde va a representar pues, ambientes burgueses, en obras como La Gaviota o Tío Mario, que van a tener de todos modos su equivalente en la obra de dos dramaturgos suecos. Por un lado, Strindberg y su obra La señorita Julia, y por otro lado, Ibsen y su Casa de muñecas. Bueno, en el caso de Casa de muñecas, pues la protagonista, al final de la obra, abandona el domicilio conyugal y por tanto pues abandona a su marido y a sus hijos. Bueno, alguno dirá que es una obra con final feliz. En fin, bueno, no podía evitar el chiste. Claro, en su momento generó pues, una enorme polémica, incluso pues, todavía a fecha de hoy, pues una obra que llama bastante la atención, como digamos, pues la protagonista se empodera y decide tomar esa decisión, pues, sobre todo por los acontecimientos que ella vive y en buena medida debido pues, a su matrimonio fallido con una persona como despreciable. Bueno, en el caso de Francia y ya dentro de la corriente naturalista, cabe mencionar a la figura de Émile Zola, pero por varios aspectos. Bueno, él va a ser el principal representante del llamado naturalismo, en el cual los autores lo que van a hacer son descripciones muy detalladas de diferentes ambientes, mostrando, digamos, una suerte
visión caleidoscópica de la sociedad en la que vive. Tanto de los ambientes en los que se movían los gobernantes y los miembros de la alta burguesía, como los de aquellos en los que se movían los trabajadores y obreros de la época, realizando pues, fundamentalmente una obra de crítica social e incluso política. Ello es visible pues, en obras tales como Thérèse Rankin o en Germinal, la cual ambienta, por cierto, en una explotación minera. Bueno, luego al mismo tiempo, pues Zola, que era amigo de los impresionistas, aquí tenéis un retrato realizado por Edouard Manet, también se va a convertir en, digamos, la primera figura reconocida como la de un intelectual que lleva a cabo la denuncia de las injusticias de la época, realizando manifiestos que movilicen a la opinión pública. Y esto lo va a realizar cuando él publica un artículo de periódico, una carta abierta ni más ni menos que al presidente de Francia en el diario La Aurora, llamada literalmente Yo acuso, que él publicó cuando tuvo lugar el escándalo Dreyfus. Para conocer qué fue lo que pasó, vamos a ver ahora este vídeo. Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo? ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Descubre lo lejos que puede llevarte la tecnología aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de noviembre. Kia, movement that inspires. En 1894, el capitán de artillería francés Alfred Dreyfus fue condenado por alta traición, acusado de transmitir información al enemigo, por entonces el Imperio Alemán. Este juicio daría lugar a uno de los casos más polémicos del siglo XIX. Para entender todo lo que supuso, hay que señalar dos factores clave. En primer lugar, años antes, en 1870, había tenido lugar la conocida Guerra Franco-Prusiana. Alemania resultó vencedora y anexionó Alsacia y Lorena, territorios en conflicto que ambas potencias reclamaban para sí. 20 años después, todavía perduraba el resentimiento de Francia hacia Alemania por esta afrenta. Por otro lado, existía en la sociedad de la época un fuerte nacionalismo que iba acompañado por un antisemitismo latente y que en Francia saldrá a la luz por este caso. Bien, volvamos con Dreyfus. El capitán, de origen judío y alsaciano, tras un juicio militar fue expulsado del ejército y trasladado a la Isla del Diablo, una fortaleza penitenciaria situada a 11 kilómetros de la Guayana francesa. La opinión pública y la prensa se mostraron favorables al resultado del juicio, considerando a Dreyfus como un traidor judío. Mientras el capitán francés sufría las duras condiciones climáticas en esa dura cárcel tropical, su familia emprendió las medidas legales oportunas para sacarle de allí. Para ello, acudió al senador Auguste Schubert-Kessner. A su vez, en 1895 accede al mando del servicio de inteligencia francés el coronel Georges Picquart, un hombre de su época, nacionalista y antijudío. Este oficial, inspeccionando los documentos y pruebas del caso, llegará a la conclusión de que el juicio a Dreyfus no había sido justo y que se había condenado a un inocente. Descubrió que el verdadero espía al servicio de los alemanes era el comandante Ferdinand Walser Esterhazy, pero cuando quiso emprender las acciones necesarias para restituir a Dreyfus y condenar al verdadero espía, Esterhazy, se topó con la negativa del Estado Mayor francés, que lo envía a Túnez y le ordena no revelar la información. Sin embargo, Picquart decide comunicarle al senador Auguste Schubert-Kessner las pruebas de las que dispone. El senador Kessner, convencido entonces de la inocencia de Dreyfus,
persuadió a Georges Clemenceau, redactor del periódico L'Europe, para publicar el escándalo. Clemenceau os sonará porque acabaría siendo primer ministro de Francia. Mientras tanto, Mathieu Dreyfus, hermano del condenado, denunció a Esterhazy ante los tribunales militares. En enero de 1898 acontecieron dos sucesos que provocaron un gran revuelo nacional. Por un lado, Esterhazy fue juzgado y absuelto de sus cargos y recibido con aplausos por los sectores más conservadores. Por otro lado, el 13 de enero, el periódico L'Europe publicaba un artículo del intelectual Émile Zola, titulado J'accuse, una carta abierta al presidente de Francia en la que acusaba a cargos militares y del gobierno de su negligencia y corrupción frente a la condena de Dreyfus. Ese mismo día, el coronel Picard es detenido, expulsado del ejército y encarcelado por revelar información confidencial. Intelectuales, progresistas y una pequeña minoría que no se tragaba aquellas corruptelas se indignaron tras el juicio. Sin embargo, la mayor parte de la opinión pública se mostró hostil hacia Dreyfus. La prueba es que hubo revueltas y manifestaciones violentas de antisemitismo en las principales ciudades de Francia. Zola fue juzgado, condenado y se tuvo que enfrentar al exilio. Pese a todo el revuelo ocasionado y a las intrigas del ejército para dar por zanjado el asunto, el Tribunal Supremo anuló la sentencia de Dreyfus y ordenó realizar de nuevo el juicio militar. Parecía que se iba a solucionar todo, pero no fue así. El capitán fue condenado de nuevo, esta vez reduciendo la pena a 10 años de trabajos forzados. Sin embargo, después de esa sentencia, y ya agotado por los años de prisión, Dreyfus aceptaría un indulto que le ofreció el presidente de la República. Años después, ya en 1906, fue reconocida su inocencia y fue rehabilitado en el ejército y reintegrado con el rango de comandante, llegando a participar en la Primera Guerra Mundial. Ese mismo año fue rehabilitado también Georges Picard como general de brigada y 3 meses después fue nombrado ministro de guerra, bajo el gobierno de Georges Clemenceau, el que fuera redactor del L'Europe. Bueno, en el caso de Clemenceau, que aparece mencionado ahí, que recibía el apodo del Tigre, pues era un político y también periodista por aquel entonces vinculado al radicalismo. Es decir, que vendría a ser, digamos, el equivalente en tiempos de la Tercera República Francesa al liberalismo progresista que se decantaría hacia el republicanismo en España. Este, a su vez, pues también era amigo de los impresionistas y muy especialmente del pintor Claude Monet. De todos modos, pues el escándalo Dreyfus pues supuso para él un impulso para su carrera política, que llegaría pues al cargo de primer ministro y luego, a finales de la Primera Guerra Mundial, a la presidencia de la República. Luego también, pues en cuanto a los implicados, pues cabe decir que Dreyfus combatió en la Primera Guerra Mundial y acabó su carrera con el rango de coronel. Y en el caso de Zola, pues digamos que su figura pues acabó pagando finalmente a medio plazo, digamos, su atrevimiento. Fue pagado por los tribunales, acabó exiliado y posiblemente fuese asesinado por los servicios secretos franceses. Bueno, digamos, pues con esa carta abierta, incluso se había jugado su carrera literaria, su posición social, aunque digamos que fue el espaldarazo de la rehabilitación de
de Dreyfus, primero con la reducción de su condena, luego con el indulto y finalmente con su rehabilitación completa y reintegración en el ejército francés. En todo un escándalo por aquel entonces en la que se enfrentaron pues, aquellos más conservadores y nacionalistas y además antisemitas frente a los sectores más progresistas de la Francia de la época. Hay que tener en cuenta de que, claro, el antisemitismo era cada vez mayor en la sociedad europea de la época y además, pues si esto fuera poco, Dreyfus era de origen alsaciano. Alsacia era una región que había sido anexionada por los alemanes tras la guerra franco-prusiana y sus habitantes pues eran, digamos, mal vistos en el resto de Francia. Se les consideraba pues traidores o enemigos en potencia. Así que claro, pues luego posteriormente con las investigaciones se descubrió que el autor material no era Dreyfus, sino pues otro oficial, aunque de orígenes húngaros, que había vendido pues, información secreta. Bueno, en España, no sé para qué he buscado esto. En el caso de España, ¿cuáles serían, digamos, los autores realistas más destacados? En primer lugar, cabría citar a José María Pereda. Pereda, curiosamente, y a diferencia de otros autores literarios realistas, no era una persona progresista, no estaba vinculado al liberalismo, sino que era de ideas fuertemente conservadoras, más próximas al tradicionalismo carlista que al liberalismo de los gobernantes de la Restauración. Aún así, de todas maneras, se interesó por realizar una obra costumbrista, fundamentalmente en ambientes rurales de su Cantabria natal y recurriendo en muchas ocasiones al humor. Luego, por otro lado, cabe citar a Emilia Pardo Bazán. Bueno, pese a sus orígenes, porque al fin y al cabo era una mujer perteneciente a la nobleza, era una persona de ideas progresistas, es decir, que no solo estaba vinculado pues, al liberalismo, digamos, más radical, democrático, interesado en los problemas de los más desfavorecidos de la sociedad, sino que además, digamos, que fue una adelantada a su tiempo, porque sus posiciones y sus opiniones con respecto al papel de la mujer en la época la posicionaban dentro de lo que hoy llamaríamos el movimiento feminista. Es decir, que ella lo fue una adelantada a su tiempo cuando, digamos, ese movimiento no existía en España, cuando ni siquiera existía el sufragismo. Luego, en tercer lugar, pues cabe citar a Leopoldo Alas Clarín. Digamos, el máximo representante del naturalismo en la literatura española. Su obra maestra, evidentemente, es La Regenta, donde hace una radiografía de la sociedad del Oviedo de la época, aunque de todas maneras, pues para evitarse problemas, denominó la ciudad como Vetusta. Porque, claro, eso también pone evidente mala leche. Naturalmente, pues en esa obra hace también una importante introspección psicológica, atendiendo pues, a los tres personajes principales, pero también una descripción muy minuciosa de la ciudad y de los diferentes ambientes. Y luego ya por último, sin lugar a la duda, el autor más importante
dentro del realismo español fue Benito Pérez Galdós. Bueno. Galdós, pues seguramente sea el novelista español más importante de la literatura española justo tras Cervantes, también el autor más prolífico, tras Lope de Vega. Su figura de todos modos sufrió vaivenes a lo largo de su vida, pese al reconocimiento popular, que naturalmente, pues al igual que los escritores de la época, eso no le granjeó una fortuna. Es lo que, a mi juicio, de todos modos, le llevó a llevar a cabo adaptaciones teatrales de sus obras, porque eso también podía suponerle para él más recursos económicos. Pero de todos modos, su figura fue rechazada por amplios sectores de la época. En primer lugar, por los sectores más conservadores de la sociedad. Las propias ideas de Pérez Galdós y las temáticas que representaban en su obra generaban un fuerte rechazo, incluidos también por los miembros de la Real Academia. Luego, por otro lado, y fruto también de los vaivenes del mundo literario de la época, su obra fue rechazada, no ya pues por aquellos autores, digamos, románticos o posrománticos, sino también por los autores de la generación del 98. Y de hecho, pues digamos que su rehabilitación crítica pues vino, digamos, ya después del muerto. El caso es que de todos modos, dentro de su obra tan vasta, que incluye también artículos periodísticos, pues cabe citar, digamos, 4 grandes bloques. En primer lugar, obras teatrales. Algunas de ellas no, la mayor parte de ellas adaptaciones teatrales de sus novelas, pero en otras ocasiones también originales, como en el caso de Lepe. Luego, por otro lado, también nos encontramos con novelas históricas, que es toda la serie de los episodios nacionales. Pero de todas maneras, Galdós no lo plantea como los autores románticos, como una suerte de evocación del pasado, sino lo que hace, digamos, es tratar de explicar la política y la sociedad de la época a lo largo de la historia, explicando además pues, determinados acontecimientos históricos. Toda la serie, de todos modos, refleja no solo su evolución estilística, sino también su propia evolución personal. Sus ideas, digamos que sus ideas sobre la política y la sociedad van cambiando con el paso del tiempo. Se vuelve más crítico y su posicionamiento se aproximó más al republicanismo de la época y con simpatías cada vez mayores hacia el movimiento obrero. De todos modos, de entre las novelas de la serie, que él concluyó evidentemente pues, con su fallecimiento en tiempos de la Restauración, la más conocida es aquella ambientada en tiempos de la Guerra de Independencia. Ella, pues de todas maneras, que le podía granjear pues, ya en tiempos de censura durante el franquismo, pero que aún así, digamos, también a mi juicio por el hecho simplemente de ser las primeras, que digamos responden a esas intenciones iniciales. Todas las novelas de ese primer ciclo, que son Trafalgar, La corte de Carlos IV, el 2 de mayo, Bailén, Zaragoza, Gerona, El empecinado y Arapiles. Me parece que son todas esas novelas las que forman ese primer ciclo.
Bueno, eso en primer lugar con respecto a su obra en prosa. En segundo término, nos vamos a encontrar con dramas donde plantea cuestiones sociales, ejerciendo una dura crítica social, como pudiera ser el caso de Doña Perfecta, como pudiera ser el caso de Fortuna de Jacinta, como pudiera ser el caso de Miau. Pero por otro lado, también cuestiones religiosas, que en cierto modo le vendría a relacionar esos planteamientos con los que tiene Tolstói también en su obra, en obras tales como Tristana o Nazarí. También en otras ocasiones se interesa por la plasmación psicológica, por el planteamiento de cuestiones morales, como pudiera ser el caso de Marianela, el caso también del abuelo, haciendo también especial hincapié en la plasmación, en la representación de la psicología femenina. Bueno, ya en las últimas décadas del siglo, se desarrollan obras vinculadas, aunque las denominaciones, digamos, vienen a ser diferentes y no solo dentro de la literatura de cada país, con el modernismo. Vendría a ser, digamos, en cierto modo su equivalente literario. Bueno, hay, digamos que cierto cansancio de lo que ellos consideraban como simplicidad del realismo, pero no va a haber un regreso al romanticismo. Y vienen a caracterizarse por un gusto por el esteticismo, que en ocasiones lo van a contraponer con ambientes marginales y decadentes. De hecho, pues algunos autores, dentro de este esteticismo literario, se les llama también decadentistas, porque van a hacer, digamos, también por sublimación de lo bello, también van a hacer una literatura sobre lo feo, lo deforme, lo monstruoso, lo marginal, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, pues un ejemplo de ello lo observamos en la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. ¿Qué es lo que pasa con el personaje principal? Bueno, pues digamos que Dorian Gray, al tiempo que no envejece, ve como su retrato se va convirtiendo en algo deforme y monstruoso, donde van a estar presentes también los signos de la edad. Y además se va a contraponer, digamos, esa belleza física apolínea a su degradación moral cada vez mayor. Es decir, que va cometiendo, digamos, actos cada vez más inmorales y pervertidos, al tiempo, digamos, que su belleza permanece impoluta, hasta que pues, finalmente sobreviene, digamos, la catástrofe. Vamos, esto
Bueno, y el caso es que, claro, cuando se realizó una adaptación cinematográfica de la obra, allá por la década de los 40, pues se encargaron una obra pictórica en la cual, pues, digamos, representaran al personaje, cómo estaba plasmada, digamos, la degradación final, un aspecto, digamos, en el cine vendría a ser finalmente este personaje envejecido y monstruoso. Aquí, de todos modos, lo podéis ver en una fotografía coloreada de rodaje. Bueno, de entre los autores, digamos, de esta corriente, donde va a estar presente el esteticismo y el decadentismo, pues cabe citar a Oscar Wilde como principal representante en el Reino Unido, del cual, pues, de todas maneras, hay que hablar de su biografía personal. Bueno, Oscar Wilde se convirtió en toda una celebridad en su época, se convirtió en el autor literario más conocido y reconocido del Reino Unido, y eso se debió, pues, no solo a la calidad de su obra y el éxito de sus obras de teatro, sino también a su amplia cultura y también a su propio ingenio personal. Hay que tener en cuenta de que muchas de sus frases se han convertido en auténticos aforismos, frases tales como que hoy por hoy todo el mundo conoce el precio de todo y el valor de nada, o experiencia es el nombre que damos a nuestros errores, por citar dos. El caso es que, de todos modos, él, que había realizado, pues, obras como La importancia de llamarse Ernesto, en cierto modo, pues, sienta las bases de las comedias de enredo, o el marido de Mayer, bueno, creo que se dice así, pues sufrió, pues, toda una tragedia personal que supuso que toda esa posición en la que se encontraba se derrumbó. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues lo siguiente. Y es que, pues, hay que tener en cuenta, pues, cómo era la sociedad victoriana de la época. Bueno, Oscar Wilde, aunque estaba casado y tenía hijos, pues era homosexual y tuvo diferentes amantes a lo largo de su vida. Y uno de ellos fue Alfred Douglas, el hijo del marqués de Queensberry, que, por cierto, fue quien inventó las reglas del boxeo como deporte. Todo eso de que se combate por asaltos, que hay que combatir combates, que no hay que dar golpes bajos, etcétera, etcétera. Todas esas reglas las estableció él. El caso es que todo esto, pues, acabó siendo de conocimiento del marqués, el cual, pues, estaba enfrentado con su hijo. Y en un club de caballeros de la época, pues, a Oscar Wilde le llegó una nota procedente del marqués de Queensberry que ponía: para Oscar Wilde, que es un sodomita, es decir, lo escribió con falta de ortografía incluida. Alfred Douglas convenció a Oscar Wilde para que denunciara a su padre por libelo. Acudió a los tribunales y los tribunales le dieron la razón a
al acusado, con lo cual Oscar Wilde pasó a ser juzgado por sodomía, es decir, por homosexual, porque en aquel entonces eso era considerado un delito en el Reino Unido. De hecho, si no recuerdo mal, hasta la década de 1950 lo siguió siendo. Con ello, pues eso le llevó a la cárcel y finalmente al exilio en Francia, donde fallecería. Aún así, pues le dio tiempo a escribir 2 obras, la balada de la cárcel de Reading y el poema de Profundis. Bueno, luego además, pues bueno, pues en su momento que cuidaba, digamos, su imagen pública, vestía como un dandy. Y de hecho, pues ahí le veis posando pues ante la cámara, buscando de todos modos pues la posición, la postura pues que le representase. Ya pues digamos en sus años de apogeo. Bueno, aparte de Oscar Wilde, pues cabe citar a los poetas franceses Baudelaire, Rimbaud y Verlaine. Bueno, acerca de Rimbaud, pues este demostró ser un genio precoz, siendo todo un adolescente, pues ya destacó como poeta y llamó la atención de diferentes autores, y muy especialmente de Verlaine, convirtiéndose pues ambos en amantes y compañeros de juergas. Pero curiosamente, en 1873 su vida pública llega a su fin. Se marcha de Francia y vive una vida itinerante que incluso le llevará a África, incluso pues llegando a ser comerciante de esclavos. Allí en África pues será donde enferme gravemente y finalmente fallece. Aún así, pues de todos modos, pues ese genio precoz pues no ha pedido pues, que haya pasado a la historia de las letras francesas. Bueno, en el caso de la literatura en español, pues el principal representante del modernismo va a ser el nicaragüense Rubén Darío, el primero de los grandes autores latinoamericanos. Él, al mismo tiempo que era poeta, emprendió una carrera diplomática que le llevó a Europa, incluida también España, donde ejercerá además una influencia muy destacada sobre los autores de la época. Vino a ser compañero de generación de los miembros de la generación del 98, aunque de todas maneras la temática y también su estilo literario le alejaba de dichos autores, le alejaba de Unamuno, le alejaba de Gabinet, le alejaba de Pío Baroja. Bueno, mención aparte merece lo que sucede en Cataluña. Al tiempo que sucede esto,
tiene lugar ya en la segunda mitad del siglo XIX, la llamada Renaissance, con la recuperación de la lengua y de la cultura catalana, y en el desarrollo o el renacimiento de la literatura en catalán, pues va a tener una importancia clave en los llamados juegos florales. Los premios literarios que se otorgaban pues permitirán pues el desarrollo de la literatura y muy especialmente de la poesía en catalán. Y entre los autores, pues cabe citar a dos. Por un lado, a Jacinto Verdaguer, el autor de la Atlántida, el cual era clérigo, que en cierto modo pretendía estar vinculado a los sectores tradicionalistas de la sociedad española de la época. Y por otro lado, Joan Margall, de los Margall de toda la vida, literalmente, porque era el abuelo de los políticos. El caso, de todos modos, a diferencia de Verdaguer, Margall estaba vinculado a la burguesía barcelonesa de la época, que a finales del siglo XIX empieza a posicionarse políticamente dentro del nacionalismo catalán y que anteriormente había estado vinculado al liberalismo progresista. Y que de todos modos, pues en ese tránsito del siglo XIX al siglo XX será la figura de las letras catalanas más destacada. Bueno, y ya, pues en cuanto a la música, pues ya la abordamos la semana que viene.